Saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia de Dios Mission Boal, Yahweh Jireh, que radica en el barrio Piedras Blancas en Carolina y pastorea el reverendo Otilio Román. En esta mañana tendremos una poderosa experiencia con la palabra del Señor a través del estudio que nos estará ofreciendo la hermana Yanis Toledo, titulado El favor de Dios en medio de la crisis. Son lecciones basadas en la vida de José. Esperamos que tú junto a tu familia seas bendecido, edificado y refrescado con la palabra del Señor. Con ustedes, la hermana Yanis Toledo. Saludos a todos y bendiciones en este día. Hoy tengo el gran privilegio y la bendición de poder compartir con ustedes un estudio acerca de la palabra de Dios. La vida de José nos enseña poderosas lecciones que son relevantes y pertinentes para este tiempo. La palabra que deseo compartirles lleva como tema el favor de Dios en medio de las crisis. 4 lecciones de la vida de José. Para las referencias bíblicas estaré utilizando principalmente la versión de la Nueva Traducción Viviente. Para comenzar, quiero hablarles brevemente acerca del favor de Dios y proveerles una definición de acuerdo a la perspectiva bíblica. El favor se puede definir como ganar aprobación, aceptación, beneficios, atenciones y consideraciones especiales, buena voluntad o bendiciones. Cabe resaltar que existe una asociación muy cercana entre favor, gracia y misericordia. Estos términos están entrelazados y tienen definiciones muy similares. Para propósitos de esta lección, nos estaremos enfocando en el término favor. Un aspecto importante es que el favor que los seres humanos reciben de parte de Dios depende de su deseo y es usualmente extendido en respuesta a la oración o a una vida justa. Éxodo 33:19 nos dice: pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Podemos ver aquí la soberanía de Dios en acción y cómo Él extiende su favor a quien a Él le agrade. En la Biblia podemos ver múltiples ejemplos de personajes a los que Dios extendió su favor al ser aprobados por Él. Uno de estos personajes lo fue María, la madre de Jesús. Todos conocemos las famosas palabras del ángel cuando le anunció que tendría un hijo. Lucas 1:28 nos dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Es interesante cómo en este relato se establece una asociación entre el ser objeto del favor de Dios, al llamarla muy favorecida, y el estar acompañado por la misma presencia de Dios al decirle: el Señor está contigo. Este relato me lleva a proponerles que el favor de Dios es mucho más que su bendición, es su misma presencia en nuestra vida. Otro ejemplo extraordinario lo fue Moisés, quien fue un hombre a quien Dios miraba con agrado y halló favor delante de Dios. Éxodo 33, versos del 12 al 13 nos dice: un día Moisés dijo al Señor: me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Moisés deseaba la presencia de Dios y conocerle más profundamente. Cuando los israelitas pecaron al adorar al becerro de oro, Dios dijo: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a tus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo,
Yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Esto se encuentra en Éxodo 33, versos del 1 al 3. Este pasaje nos muestra que es posible gozar de algunos beneficios de Dios como su protección y su provisión, pero no necesariamente de su presencia. Beneficios no es automáticamente igual a presencia. Dios iba a ser fiel a su pacto, porque así es su carácter, pero no es lo mismo gozar de algunos beneficios que tener membresía premium con acceso directo a la presencia del Rey. No es lo mismo que Dios nos bendiga por cumplir su pacto, que Dios quiera estar con nosotros. Pero Moisés no quería provisión y protección divina aparte de la presencia de Dios. Éxodo 33, 15 nos dice: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Moisés nos enseña que debemos guardarnos de desear las bendiciones de Dios más que desearlo a Él. Conocerle, amarle y agradarle sobrepasan cualquier bendición material que podamos recibir. Nosotros los creyentes hemos sido hechos aceptos y aprobados delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y ahora la misma presencia de Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que gozamos del favor de Dios. La historia de José es una de mis favoritas del Antiguo Testamento. Un hombre al cual Dios le dio sueños y también fue dotado de un don para interpretar sueños. Esta historia se encuentra en Génesis capítulos del 37 al 50. José fue uno de 2 hermanos. Su padre Jacob le amaba más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. También sabemos que fue el primer hijo de su esposa favorita, su amada Raquel. Cuando tenía 17 años, a menudo cuidaba las ovejas de su padre y también trabajaba para sus medios hermanos. José le contaba a su padre todas las fechorías que hacían sus hermanos. Un día su padre mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos, llenos de celos, lo odiaban al ser el favorito de su padre y no le decían ni una sola palabra amable a José. Para complicar aún más las cosas, José comenzó a contarle a sus hermanos unos sueños que había tenido, de los que se podía interpretar que él terminaría reinando sobre su familia, lo que causó que lo odiaran aún más y su propio padre terminara reprendiéndole. Un día los hermanos de José conspiraron para matarlo, pero finalmente decidieron tirarlo en una cisterna y luego venderlo como esclavo a unos mercaderes. Los hermanos de José le hicieron creer a su padre que José había sido devorado por una fiera, al entregarle la túnica de José manchada de sangre de un animal. El dolor de Jacob era inconsolable. Mientras tanto, José es llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia del palacio. Y esto es solo el comienzo de una historia emocionante, llena de giros inesperados, conflictos, tensiones, controversia, misterio, suspenso, sorpresas y personajes extraordinarios. Pero lo que hace aún más interesante esta historia es cómo el favor de Dios permanecía con José en medio de todas sus vicisitudes, problemas y crisis que tuvo que pasar. Favor en medio de la crisis. No tenemos duda que como hijos de Dios tenemos el favor de Dios. Sin embargo, el favor de Dios no niega los tiempos de hambruna y escasez. Hay temporadas de hambruna y escasez en nuestra vida, tiempos de crisis. La crisis y el favor crecen juntas como el trigo y la cizaña.
José nos enseña que podemos usar el favor de Dios en temporadas de crisis para sostenernos hasta que la temporada termine. Dios le dio un sueño extraordinario a José. Desde muy joven Dios le reveló que estaba destinado para algo grande y que estaría en una posición de liderazgo sobre su familia. Sin embargo, antes del cumplimiento de sus sueños, la vida de José estuvo llena de eventos que causaron sufrimiento, angustia, tristeza, miseria y que probaron su fe y su carácter delante de Dios. El Salmo 105, verso 19 nos dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Primera lección que nos enseña la vida de José: no hay gloria sin sufrimiento y no hay sufrimiento sin gloria. Existe un propósito detrás de nuestros sufrimientos. No hay nada como el sufrimiento para formar nuestro carácter. Los procesos de sufrimiento en la vida de José fueron necesarios antes de que Dios pudiera delegarle la gran responsabilidad de manejar exitosamente el sistema de alimentación que sostendría a gente de todo el mundo durante una crisis de envergadura global. Antes de que fuera capaz de crear toda una política e infraestructura agrícola a largo plazo, que aliviara exitosamente la pobreza, escasez y hambre de Egipto, antes de que le dieran todos los privilegios de ser el líder a cargo de toda la tierra de Egipto, antes de que le pusieran el anillo de oro con el sello oficial y lo vistieran de ropas reales y le pusieran un collar de oro y lo subieran a un carruaje real de guerra, antes de que todos se arrodillaran delante de él y de que nadie pudiera levantar ni una mano ni un pie en Egipto sin su aprobación, el carácter de José tuvo que ser probado. Sin embargo, en medio de todas las vicisitudes, miserias y tribulaciones, el favor de Dios para con José siempre fue constante. En Hechos capítulo 7, versos del 9 al 10, vemos cómo Esteban relata la historia de José. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. José tenía el favor de Dios en medio de todas sus dificultades. Caminar en el favor de Dios no significa que todo va a ser fácil y que no habrán problemas, dificultades, dolor, enfermedad, decepción y escasez. Quiero que vayan conmigo a estos pasajes. Vemos en el libro de Génesis capítulo 39, versos del 2 al 5, cuando José estaba sirviendo como esclavo, dice el texto bíblico: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Vemos también en los versos 21 al 23 del capítulo 39 de Génesis, cuando José estuvo en la cárcel luego de ser acusado falsamente. Lee así el verso 21: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Vemos una y otra vez: el Señor estaba con José, el Señor estaba con José y lo prosperaba en todo. Segunda lección: el hacer lo correcto no siempre produce alivio físico.
Lo primero que José hizo correctamente al llegar a la casa de Potifar fue el ser un buen y fiel siervo de su amo. José fue fiel administrando los asuntos y negocios de otro hombre. Todos los asuntos de Potifar marchaban bien. Con José a cargo, de lo único que se tenía que preocupar Potifar era de qué iba a comer. José nos enseña a primero ser fieles con lo que les pertenece a otros. Hay algo que aprendemos al servir que no se aprende al dirigir, y es que el servir fielmente a otro nos limpia de la propensidad a ser egoístas. No podemos dirigir bien si no sabemos primero servir bien. Un líder que tiene mentalidad de siervo no tiene como meta el ejercer su autoridad para obtener control y poder, sino que es sensible, compasivo, sabe sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás y siempre es siervo primero. Este modelo de liderazgo fue diseñado por Dios. Existe un refrán utilizado por los US Marines que dice: los líderes comen último. Y es que este modelo y filosofía del líder siervo ha revolucionado en los últimos años el mundo laboral, donde se voltea al revés el modelo tradicional de liderazgo autoritario basado en poder y se pone arriba al que se sirve y sus necesidades y abajo a los líderes que sirven. Este modelo ha dado extraordinarios resultados en el desempeño, calidad y productividad de diferentes organizaciones. La primera enseñanza en este modelo es no tener una mentalidad egoísta. Y José nos da cátedra al demostrar primero lo que es ser un buen siervo para después convertirse en un extraordinario líder. Lo otro que hizo José correctamente fue que cuando la esposa de Potifar comenzó a mirar a José con deseo y quiso seducirlo para que se acostara con ella, José se rehusó a pecar contra Dios y a hacerle daño a su amo. Día tras día la mujer seguía presionando a José, pero él se negaba y la evitaba, hasta que un día ella la agarró de su manto y lo quiso forzar a acostarse con ella, pero José dejó su manto en manos de ella y salió corriendo de la casa. José hizo lo correcto, pero esto no llevó a un desenlace que pareciera ser positivo para José, al menos por el momento, porque la esposa de Potifar lo acusó de querer aprovecharse de ella. Ante esta situación, Potifar se enfureció y metió a José en la cárcel, así que José fue preso por hacer lo correcto. Este relato nos enseña una gran lección a nosotros los creyentes. La vida podrá ser injusta, pero Dios siempre es justo. Esta es una realidad que cada creyente debe enfrentar. El hacer lo correcto no siempre produce el resultado más conveniente. El mismo Jesús fue perfecto en todo, no cometió pecado, sin embargo sufrió el castigo y la pena de muerte más agonizante que se pueda concebir. Ser cristiano no siempre es fácil, pero Dios nos dice lo siguiente: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aunque nuestro caminar sea difícil y suframos a causa de las pruebas y la obediencia a Cristo, podemos estar seguros que nuestra recompensa vale la pena. Tercera lección que nos enseña José: Dios hará que todo obre para bien. Cuando José estuvo en la cárcel, conoció al copero y al panadero de Faraón. Ambos prisioneros tuvieron sueños y José se los interpretó.
El sueño del copero significaba que sería restablecido a su cargo, mientras que el sueño del panadero significaba que sería ejecutado por Faraón. Todo esto ocurrió de acuerdo a como José lo interpretó. Luego de mostrar bondad hacia el copero, José nuevamente fue repagado con falta de bondad. En vez de acordarse de José, el copero se olvidó de José. Pero cuando todas las esperanzas parecieron haberse desvanecido, Faraón tuvo un sueño que lo perturbó y de repente el copero se acordó de José. Y allí llegó José desde la cárcel al palacio y nuevamente confirma que su fe y confianza en Dios habían permanecido firmes a través de todos sus años en Egipto, reconociendo que de él proviene toda la sabiduría y conocimiento al decirle a Faraón: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto se encuentra en Génesis capítulo 41, verso 16. Y José interpretó el sueño de Faraón y proveyó una sugerencia para manejar la crisis mundial que se avecinaba. Y el Faraón aceptó y recibió lo que José le dijo. Y le dijo el Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Esto se encuentra en Génesis capítulo 41, versos del 39 al 41. ¡Qué giro de eventos extraordinario! José, un ex convicto, ahora era el más poderoso en la tierra de Egipto luego del Faraón. Así es como Dios obra. Dios puede voltear cualquier escenario, no importa cuán difícil y complicado parezca, en tan solo un momento. Cuando alguien camina en el favor de Dios y no permite que las vicisitudes de la vida lo ahoguen y lo destruyan, es porque han hecho un compromiso de estar siempre contentos, cualquiera sea su situación. Es porque han decidido poner como parte de su fundamento y ancla Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En medio de nuestra crisis, Dios siempre tiene el control. Cuarta lección: el perdonar a los que te hieren es parte del plan de Dios. Sin perdón no hay promoción. José se sumergió en la tarea que tenía frente a él y Dios lo usó para administrar el producto nacional de un país en el cual él era un extranjero. Él no era egipcio ni había sido criado como un egipcio. Llegó a Egipto como un esclavo y llegó a palacio como un ex convicto. Los mismos que lo oprimieron ahora lo emplearon. Por eso no podemos permitirle cabida en nuestra vida a la falta de perdón, ni a los resentimientos y raíces de amargura por cualquier daño que nos hayan hecho, porque a veces la misma persona que nos hirió y nos maldijo y nos hizo daño ayer, Dios las puede usar para bendecirte en el día de mañana. Si permanecemos heridos, amargados y resentidos, nos perderemos la bendición. Si aprendemos a perdonar y a limpiarnos de todo resentimiento, Dios hace que nuestros enemigos se conviertan en instrumentos de bendición y en escalones para seguir subiendo. José perdonó a sus hermanos y esto le permitió ver a Dios en lo que hicieron. Luego de haberse reencontrado con sus hermanos y ver sus sueños hechos realidad, José les dijo a sus hermanos: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Esto se encuentra en Génesis capítulo 50, verso 19.
Qué poderosa lección de amor y perdón nos enseña José. Hay poder en el perdón y nunca es muy tarde para perdonar. Cuando no perdonamos, no progresamos en nuestra vida cristiana. La falta de perdón y el resentimiento es como una pandemia que se sigue regando a través de otras áreas de nuestra vida y pretenden sabotear y socavar el propósito de Dios en nuestra vida. Dejemos ir toda falta de perdón, ira, enojo y amargura en nuestra vida. Para gozar del favor de Dios hay que perdonar. Sin perdón no hay promoción. Efesios 4, versos del 31 al 32 nos dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En este día, quiero terminar con la siguiente conclusión. En el idioma chino, la palabra crisis se escribe utilizando dos caracteres diferentes. Uno significa peligro y el otro oportunidad. En medio de la crisis debemos estar conscientes del peligro, pero también debemos aprender a reconocer la oportunidad. Sin la amenaza de hambruna, José se hubiera quedado en la cárcel. La crisis puede ser el favor de Dios. Dios envió un problema e hizo que José se convirtiera en una figura importante. José era la respuesta, pero solo hay respuesta si existe un problema. No menospreciemos ni subestimemos las crisis. Como creyentes no debemos olvidar que a veces son las crisis y las dificultades las que nos hacen relevantes, necesarios e importantes. Debemos aprender a reconocer el favor de Dios en medio de nuestras dificultades. Dios te bendiga. Qué poderosa experiencia hemos tenido hoy con la palabra. Bendecimos a nuestra hermana Yanis y le agradecemos esta palabra que ha compartido con nosotros. Y te invitamos, hermano, para que el domingo próximo nos sintonices en la escuela bíblica virtual de la Iglesia de Dios Mission Boa Yahweh Jireh. Y no te retires, que en breves momentos dará comienzo nuestro servicio de adoración al Señor. Bendiciones.